Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Gutiérrez del Ministerio de Gospel City Morelia y en este momento vamos a comenzar lo que es nuestro tema que estamos subiendo cada domingo. Mientras esté esta situación de la contingencia, vamos a seguir utilizando este medio para la palabra que daríamos o que se hubiese dado en nuestra reunión de las 6 de la tarde que tenemos los días domingos. Por este medio estamos usando esto. Esta serie tiene como título principal Isaías 10:27, que dice que el yugo se pudrirá. Este tema de hoy específicamente tiene un subtítulo que se llama Mantos Pastorales, y en esta parte quiero comenzar mencionando que todos los oficios que nosotros conocemos como seres humanos llevan una indumentaria o una vestimenta que los caracteriza, que para nosotros es muy fácil decir, esa persona que va ahí es un doctor. ¿Por qué? Porque lleva su bata, lleva un estetoscopio, o esa persona que va ahí seguramente es mecánico. ¿Por qué? Porque lleva su overol, lleva sus manos algo manchadas tal vez con grasa, o algún otro oficio, un carpintero, un carnicero. Entonces también en lo que era el oficio de los pastores, también ellos tenían una indumentaria, y eso era un manto pastoral o una capa, que la Biblia habla y menciona que ellos usaban una capa, y también lo que es un cayado o una vara. Entonces es importante saber que hoy los hijos e hijas de Dios, a quienes Dios ha llamado a este oficio, a este ministerio, también entender esto, que portan un manto y una autoridad, una vara delegada, una autoridad delegada por el mismo Dios. Voy a comenzar con una cita que se encuentra en Jeremías 43, versículo 12, y dice: y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Hemos llevado toda esta serie mencionando Egipto, Nimrod, Babilonia, Nínive, la simiente de donde surge todas estas culturas, todas estas naciones, la cultura de donde surge la nación de Israel, la línea por donde viene. Eso ha sido, desde que comenzó la serie, algo en lo que he sido muy enfático, el tener bien claro de dónde surge cada una de ellas, cómo era el culto de la simiente de las naciones que surgieron de la simiente de Cam, cómo era el culto de las naciones que surgieron de Sem, cómo fue que Dios, estando Abraham en Ur de los Caldeos, una cultura, una ciudad plagada de idolatría, plagada de costumbres que a Dios no le agrada, como es la brujería, la hechicería, todas estas prácticas. De ahí la Biblia dice que estando Abraham en Ur de los Caldeos, el Dios de la gloria se le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hubo una necesidad de un encuentro, de una manifestación de iniciativa tomada por iniciativa de Dios mismo, porque nadie puede dejar las costumbres heredadas, las prácticas que uno recibió, excepto que un poder mayor llegue a nuestras vidas y nos haga entender que Dios es espíritu y que Él busca adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Moisés fue el pastor que Dios usó para sacar a Israel de la opresión egipcia. La semana pasada hice mención de que para los egipcios un pastor de ovejas era una abominación. Pero para Dios sacar a toda esta nación de ahí, usó
a un pastor, a un Moisés que huye de Egipto a los 40 años, se va a una tierra de Madián, contrae matrimonio y sirve a su suegro Jetro como pastor de ovejas. A un varón así con esa experiencia es que Dios, igualmente, como sucedió con Abraham, se le manifiesta de manera personal. En una zarza ardiendo que no se consumía, Dios le habla y lo llama por su nombre. Entonces, todos aquellos que estamos en Cristo es lo que Dios hizo con nosotros. Manifestarse a nuestras vidas de manera personal, hacernos sentir y oír su voz, hacernos sentir su poder, su presencia, y eso es algo que es fundamental para poder ir y tratar de liberar a una nación, en este caso, como lo era la nación de Israel. Dice Isaías 63:11, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. En estos 4 versículos del capítulo 63 de Isaías se mencionan toda la estructura que Dios usa para liberar almas cautivas. Usa un varón, usa un pueblo, pone en medio de él su Santo Espíritu, después nos guía con el brazo de su gloria. Nadie que diga soy libre en Cristo lo puede hacer si no se manifestó la gloria del Padre en esa vida, en esa mujer, en ese señor, en esa muchacha. La gloria del Padre, que es lo único que puede resucitar lo que está cautivo, lo que está en tinieblas. Solamente la gloria del Padre puede hacer esa manifestación. Después el último versículo, el 14, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Entonces, ¿qué vemos aquí en esto? Que cuando Dios llama a alguien a servirlo en este ministerio, Él mismo sabe que necesita poner su espíritu en esa persona. Y todos los cristianos tenemos llamamiento a servir como instrumentos en la predicación, y al predicar, esperar que Dios haga y toque corazones y personas que están cautivas, que son presas del espíritu de Egipto, puedan salir, venir, aceptar a Jesús y después de eso poder ser ministradas con poder, con el poder de Dios, de manera que comience su proceso de renovación y de restauración en el Espíritu Santo. Eso es algo que uno siempre debe de tener presente. Necesito yo, como hijo de Dios, como cristiano, estar y pertenecer a una congregación donde yo sé que el Espíritu Santo está, donde yo sé que el pastor que está al frente, Dios lo usa, que yo sé que no tiene temor de venir, predicar la palabra, llamar al pueblo, a los que son convertidos y a los que van de visita, que van invitados, que van porque Dios los llevó, confrontarlos con esa necesidad principal de venir a la cruz de Jesús, de venir a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Entonces, estas partes son vitales y mi historia de testimonio va por esa línea. Llegué a una congregación llena del Espíritu Santo, escuché la palabra de Dios,
me hicieron el llamado y yo les he dicho, salí de mi lugar a hacer una oración en la que no sentí nada humanamente en mi cuerpo. Lo único que sé es que hice la confesión de que Jesucristo es el Señor, que Él vive y que Él resucitó de entre los muertos. Y cuán importante es esta confesión, decir, Señor Jesús, yo creo que tú resucitaste de los muertos, porque la religión egipcia está fundamentada en un culto que tiene que ver con el inframundo, con el culto a las cuestiones que suceden debajo de la tierra. Entonces, cuando Dios lleva a Moisés y comienza a decir al faraón, así dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva, comenzó la oposición, comenzó el confrontamiento en el mundo espiritual entre el Dios de Moisés, que lo mandaba directo como instrumento, y todo lo que tenía esa nación por encima de ellos, gobernándoles sus almas, sus espíritus y sus cuerpos. Entonces nosotros tenemos que tener eso claro. Voy a mi congregación, sé que ahí se mueve Dios, sé que ahí se mueve el poder de Dios, la palabra de Dios. Entonces yo ahí sigo, me pongo a servir, uso los talentos que Dios me dio para empezar desde abajo, desde cero, y empezar a dar testimonio de que nosotros estamos llenos del poder de Dios. Específicamente en los hermanos que Dios llama a pastorados, hombres o mujeres, la relación de un hijo de Dios que tiene llamado de pastor, la relación que debe de tener con el Espíritu Santo es la base del éxito tanto de su vida como de su ministerio. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe cuando uno está dando consejería, si la gente está siendo sincera con uno. El Espíritu Santo nos hace entender si estamos oyendo verdades a medias, si no están hablando con un corazón abierto, si hay incredulidad, si nos están nada más probando como hijos de Dios, como siervos de Dios. Nos enseña cuando entra gente a la misma congregación que no trae buenas intenciones, que trae misiones del otro reino a querer sembrar confusión, duda, temor y todas esas cosas. Y cuando está el pastor y su equipo lleno del Espíritu Santo, comienzan la intercesión y comienzan a levantarse, a veces hasta silenciosamente, empezar un clamor en el espíritu, en el corazón, pedirle a Dios, Señor, guárdanos del mal. Señor, manda ángeles a este lugar, llena de tu presencia. Señor, aquí invocamos tu nombre, estamos congregados en tu nombre, Jesús. Tú moras, tú estás en medio de nosotros. Y son cosas que a veces no todos los hermanos les toca hacer, pero sí hay un grupo de personas a las que el Espíritu Santo les da esa unción para discernir y para empezar a clamar y saber sin duda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que lo único que tenemos que hacer es no dejar de creer y no dejar de orar. Voy a leer. Dice, por la razón de que todos llegamos a Cristo habiendo vivido un estilo de vida totalmente contrario a la santidad y voluntad de Dios. Aquí es una de las razones de por qué, si tú te preguntas por qué yo necesito del Espíritu Santo, te voy a leer el por qué. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos a Cristo nos gobernaba el príncipe de la potestad del aire, y hacíamos todo lo que él nos sugería, nos incitaba, y nosotros sin una capacidad personal de resistencia caíamos casi sin meter las manos. ¿Por qué? Porque la carne, Jesús mismo dijo, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando llegas a Cristo, lo que debes pedirle a Dios es su plenitud, empezar a obedecer las instrucciones que dejó el Señor Jesús antes de ascender al cielo, tomar tu bautizo,
en el nombre de Jesús. Pedir al liderazgo, quiero bautizarme. Quiero identificarme con esa sepultura, con esa muerte del Señor, con esa sepultura y con esa resurrección del Señor de entre los muertos. Aquí es lo que se trata de esto, es que salgamos de toda la influencia de la cultura de muerte que hay en el mundo como tal y que hay en las religiones que tienen como fundamento otros nombres, aún a veces aparte del nombre de Jesús, pero que la Biblia dice que no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos más que Jesucristo. Entonces la carne tiene manifiestas sus obras, dice Gálatas 5, versículos 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto, cuando es leído por primera vez por un nuevo creyente, por un nuevo convertido, y le toca llegar a esta parte, deshace en nosotros estructuras. ¿Por qué? Porque cuando uno lee esto en sus primeras semanas o en primeros meses de cristiano, uno se identifica con estas cosas. Uno le dice a Dios, Dios, de todo esto que estoy leyendo aquí, creo que de todo participé yo. Y Dios no se espanta de eso. ¿Por qué? Porque si Dios nos habla a través de su palabra es para restaurarnos, para que confesemos y digamos, Dios, yo participé de el adulterio, de la inmundicia, de la lascivia, de la hechicería. Y no es para condenación, es simplemente para cerrar las puertas que nosotros mismos abrimos. El enemigo tiene autoridad, pero lo que usa es la voluntad de nosotros. Nosotros decimos sí o no. Cuando no tenemos a Jesús, nuestro sí es un sí débil y fácilmente vulnerable. Pero cuando estás lleno, tienes a Cristo y estás lleno del Espíritu Santo, tu sí es sí, tu no es no. Tú dices, Dios, estas obras de la carne, yo no las quiero en mi vida. Sé que es necesario negarme a mí mismo. La Biblia dice que Jesucristo mismo fue tentado en todo, según en todas las cosas, pero fue sin pecado. Todo de estas cosas, el Señor Jesús no fue ajeno y es alguien que sabe y comprende estas partes de nosotros y que quiere que nosotros agarremos fortaleza de todo eso que fueron debilidades de nuestra vida, las transformemos en fortalezas. Los mantos para ejercer los ministerios y los llamados es Dios quien los asigna y los coloca sobre sus hijos y sus hijas. Si tú eres cristiano, yo te puedo decir que Dios tiene un llamado para ti y tiene un manto especial para ti, para que tú puedas cumplir el propósito para el cual Dios te tiene aquí en esta tierra con vida y para el cual tú llegaste a los pies de Jesús. No quiere que desgastes tu tiempo, que pasen 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y estés sin saber a qué te llamó Dios. Y hoy al finalizar este tema voy a orar que si alguien no tiene claro en su corazón a qué lo llamó Dios, ya sabes que Jesús murió por ti, ya sabes que Él vive, que Él reina, que Él venció la muerte, que Él tiene en su mano las llaves de la muerte y del Hades, que Él te ama, que ama al pecador, que Él quiere empezar un proceso de liberación a nivel interior. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cada ser humano tenemos esa composición, mujeres y hombres. Y cuando llegamos a Jesús, Él tiene que empezar a trabajar en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y es un proceso que comienza el día que tú se lo pides.
Y para tener estos mantos en operación y en funcionamiento, imagínense Moisés trabajando, cuidando ovejas. Después le toca ir al palacio del faraón, un lugar que estaba plagado, de hecho era un centro de poder mágico, porque los mismos magos del faraón replicaron 3 señales que Moisés hizo con la vara por indicaciones de Dios. Los magos las pudieron copiar e imitar, pero la semana pasada les mencioné que hubo una cuarta señal que ya tuvieron que decir que ya no podían. Ahí es donde entra y luego es donde me gusta la Biblia, porque ahí tú ves que no nos dice que seamos ciegos a los poderes de caídos, pero también nos hace ver que llega el momento que dicen yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Esto que trae Moisés es muy fuerte. Lo replicaron con los poderes, las potencias más fuertes de ese tiempo, que en Egipto era una potencia mundial a nivel planeta. Y tuvieron que decir no podemos porque es el dedo de Dios el que está aquí. Cuando Dios se decide salvar a una pareja o una familia, a un muchacho, es porque el dedo de Dios ya te señaló. Y si Dios te tiene hoy escuchando esta enseñanza, es porque el dedo de Dios, el Espíritu Santo, te tiene ya seleccionado y marcado para que le sirvas a Jesús. Cuando uno pertenece a una congregación, es muy común que al paso de un meses, a lo mejor un año, 2 años, los mismos líderes de esa congregación, el pastor, vean en ti dones para cantar, dones para atender los niños, dones para dar clase, y te empiecen a pedir, ¿nos ayudas el domingo con la clase? Y es Dios poniéndote ya a que ejercites y comiences a usar los dones y talentos que tienes de parte de Él para el servicio y la extensión primero de su cuerpo, de que es la iglesia, y después extender el reino a través de la iglesia. Entonces, si te han invitado a alguna de estas actividades, no digas no, porque no es el hombre el que hace los llamamientos, es Dios mismo. Entonces, escribí aquí, dice, Él nos quiere ver sirviéndole y dando frutos. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es un pasaje que nos habla del Mesías. Antes de su cumplimiento, Isaías ve esto, Dios le muestra esto, pero dice algo bien padre. El fruto de la aflicción de su alma, ¿de quién? Del Señor Jesús. Su alma fue afligida, sentimental, nuestra como seres humanos. Se siente y se aflige, pero Dios quiere fortalecer tu alma, quiere restaurar tu alma, quiere que estés en una integridad emocional, pero eso solo lo puede generar Él. Recuerda que el nuevo pacto se estableció en la sangre de Jesús. Entonces, para todo esto se ocupa tener fe en la sangre de Jesús. Entonces dice aquí, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Otra cosa que tuvo que ver y se hizo y sucedió en la cruz. Él llevó nuestras iniquidades. Esas iniquidades que torcían nuestros pensamientos, torcían la manera de vernos a nosotros mismos, torcían nuestra estima, nuestra integridad. Los que son mujeres que piensan que son hombres, los que son hombres que piensan que son mujer. Todo eso es una carga de iniquidad en su alma y solamente Jesús puede venir y liberar esa alma. Todos esos tipos de pensamientos, el que no vales, el que no sirves, el que nadie te quiere, son pensamientos que alguien más llevó en tu familia. Pero hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, que si Él murió en la cruz y dio su vida al punto
de que expiró, dice la Biblia, que dio un grito y expiró y entregó el Espíritu, es porque Él quiere que tú seas pleno en Él. Y esas iniquidades, a medida que tú sigas buscando a Dios, a medida que tú vayas leyendo la palabra de Dios, sirviéndole, toda esa parte que no la podemos ver, que no se puede uno ir a un laboratorio a decir, quiero que me haga unos estudios de cómo estoy en niveles de iniquidad. Eso no existe en lo natural, en lo espiritual sí. Pero aún en esa parte, el poder de Dios y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos habilita para poderle decir a Dios, Dios, límpiame, limpia mi sangre para que yo pueda ser un siervo a partir de hoy que te conozco hasta el último día de vida que me vayas a dar, pueda ser un siervo fiel, que te teme, que ama, que perdona, que sirve de corazón. Y esas iniquidades no las quiero en mi vida ni en mis generaciones posteriores. Y haz esas oraciones creyendo, creyendo que Él es bueno y que Él tiene ese poder y esa autoridad de decir y interceder por nosotros. Quiero comentar algo de lo que son las funciones de una congregación o de las congregaciones. Y pues aquí, al inicio de nuestra vida espiritual, tienen una función voy a dar 5 características. Y puse la primera, terapia intensiva, cuando llegamos a Dios en una situación crítica de vida o muerte. A veces a eso es una congregación o eso es un cristiano para muchas personas. Cuando nos invitan a orar por alguien que está enfermo, que está en el hospital, es unas situaciones de vida o muerte. ¿Qué hacemos? Hablarles del amor de Dios, de aceptar a Cristo y creer en las promesas, de que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si Dios en su soberanía dice que es en los últimos momentos de esa vida de esa persona, se va con Dios, se va a la presencia de Dios. Dios manda ángeles por esa alma que se decidió, que se doblegó su orgullo y quiso orar y recibir a Cristo. También a veces cumple una función de lo que es una incubadora para los nuevos convertidos y quedan al cuidado de otros por un periodo determinado. También cuando uno acepta a Cristo se manifiesta algo que se conoce como un nuevo nacimiento. No lo sabemos todos, somos totalmente a veces dependientes de otros que nos ayudan, que tienen más tiempo en este caminar con Dios y el Evangelio de Jesús. Y hay gente de buen corazón que te comparte todo su conocimiento, toda la gracia que tiene, toda la unción que Dios le ha dado, la pone al servicio tuyo de manera que tú puedas crecer y que si a él le costó 10 años tener eso de lo que está hablando, él en su corazón dice, ojalá y tú en un año, 2 años estés ya con lo que yo sé. Y eso es una actitud bien padre en los hermanos, en las congregaciones, y me refiero de toda denominación. Yo pertenezco a una congregación presbiteriana, se llama Salem. Ahí estoy sirviendo a Dios y estoy sirviendo también al frente de este ministerio de gospel. Pero gospel no soy nada más yo. Está Rita, está Martita, está Idolina. Somos un equipo. No estamos solos ni trabajamos solos. Entonces tenemos la intención de usar los talentos y dones que tenemos para ayudar a otros. También cumple una congregación las funciones de un hospital, donde somos valorados, atendidos y curados de nuestras heridas por el grupo de liderazgo encabezado por el pastor. Un pastor, de acuerdo a la Biblia, sabe y discernir cuando una oveja está herida, cuando una oveja está afligida, cuando una oveja está aún descarriada, cuando se desvió de la verdad. Y tiene en su corazón y en ese manto que Dios le coloca la autoridad de pararse en la brecha e interceder y luego ir a buscar a esas personas. O luego ir a servirles y decirles, miren, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Si se desviaron, está el camino del arrepentimiento y de la confesión. Si te lastimaron, podemos orar, a veces podemos pedir
perdón si te lastimó a alguien de la iglesia, yo te pido perdón como pastor, como responsable principal de la congregación, te pido perdón por esa situación. Y el chiste es estar siempre valiéndonos por nosotros mismos y al mismo tiempo no sentirnos autosuficientes. Parece contradictorio, pero ese es el punto que Dios quiere, que sepamos valernos por nosotros mismos, pero saber que en algún momento ocuparemos de un hermano que ore por nosotros. Otra función que cumplen las congregaciones es la de una escuela, donde aprendemos poco a poco más de Cristo. Entonces, ¿cómo aprendes más y más? Él dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres conocer más de Cristo de manera segura, y tu mismo espíritu no te deja estar tranquilo si no has orado la Biblia, si no has leído. Otra parte también es como una plataforma ministerial. De esa congregación a donde Dios te instaló, a donde Dios te plantó, a donde estás sirviendo, con fidelidad, en algún momento Dios te va a proyectar a un ministerio aún mayor. Eso debe de venir, los tiempos y las sazones, solo Dios el Padre sabe cuándo. Pero si estás tú sirviéndolo de todo tu corazón y con toda tu alma, ten la seguridad que un día van a decir, el hermano o la hermana tal, mira, Dios le dio el ministerio de sanidad, el ministerio de evangelismo. Entonces, estas cinco funciones: terapia intensiva, incubadora, hospital, escuela y plataforma ministerial, créelas en tu corazón y vas a ver cómo un día vas a decir, yo no sabía en cuál etapa estaba. A lo mejor estás queriendo estar en un paso que no estás todavía preparado por Dios. A lo mejor te falta alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, como niño recién nacido, dice la Biblia, que deseemos esa leche espiritual. Dice la primera cita que leí en la parte final, como el pastor limpia su capa. Moisés entró a Egipto y Dios lo usó para sacar a sus hermanos hebreos de la esclavitud. Esto es algo que debes de entender. Si Dios te va a usar, es para que vayas y saques a otras personas y seas instrumento para que las cadenas que lo tienen esclavo se rompan y pueda decir, ahora quiero servir al Dios vivo, ahora renuncio a mi estilo de vida, con la ayuda del Espíritu Santo caminaré en santidad, con la ayuda del Espíritu Santo creceré y avanzaré en mi conocimiento, entendiendo que la Biblia habla de que dice que le añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Que si tenemos áreas de debilidad, el ir conociendo va a generar en ti ese dominio propio que todos necesitamos. No hay un cristiano que no tenga áreas de debilidad, pero si conoce la palabra de Dios, si conoce a su Dios, actuará y se esforzará. Y si no puede solo, tendrá la humildad de buscar otro hermano que le ayude o otros hermanos con los cuales platicar y decir, oren por mí, se me está haciendo difícil esta área, pero no quiero fallarle a Dios. Entonces es esa parte que el pastor limpia su capa. ¿Por qué? Porque cuando entra uno en el reino de espiritual, ayudando gente, uno no sabe también lo que traen. Entonces uno usa lo que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús, que es mayor que cualquier otra cosa, pero también debemos de entender de ese versículo que los pastores tienen que limpiar su capa. Y eso nos toca a nosotros al finalizar de cada día, de lo que hicimos, con quién vimos, con quién platicamos, qué oímos, pedirle a Dios, Dios, límpiame.
limpia mi capa como hijo tuyo. Porque tú al final de cuentas, Jesús, eres el príncipe de los pastores y estamos todos bajo tu cobertura, bajo ese manto que fluye poder. Entonces, Moisés entra a Egipto y Dios lo usa para sacar a sus hermanos. Y algo para finalizar ya dice, Egipto es un espíritu, es una contaminación espiritual que se puede tener o haber heredado. Son dos posturas, dos posibilidades. ¿Cómo puedo yo tener esta contaminación? Simple, si uno se crió y nació en un ambiente de idolatría y no había evangelio, no había adoración a Jesús, no había lectura de la Biblia, ese es un espíritu que uno hereda, que uno tiene, al principio como herencia y después como práctica, cuando uno también va y se postra ante los dioses ajenos, cuando uno va y clama a otros nombres que no es el nombre de Jesús, eso genera una contaminación espiritual. Y la otra es por la herencia, cuando uno lo recibe sin saber y hasta que llega el momento en que uno ya es consciente, tiene su voluntad y su capacidad de razonamiento libre para poder entender y más valorar al ir leyendo la Biblia, decir, bueno, yo practicaba esto y yo estoy viendo que aquí en la Biblia esto no le agrada a Dios. Y empieza ese proceso de confesión y limpieza, confesión y limpieza. Y voy a poner una cita que siempre me ha gustado para demostrar, si se puede llamar así, que Egipto es un espíritu. Y dice Isaías 19, versículo 3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Entonces, en esta cita de la Biblia, vemos que Egipto es un espíritu que promueve lo que es las imágenes, el culto a imágenes, hechicería y evocadores, que tiene que ver con los que evocan a los muertos. Nosotros sabemos como cristianos que Cristo no está muerto. Cristo murió por nosotros, pero no está muerto. Él vive a la diestra del Padre y está sentado ahí intercediendo por nosotros. Por eso cuando oramos invocando su nombre, no estamos yendo contra lo que Dios prohíbe. Al contrario, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y cuando estamos en otras culturas nos enseñan a invocar otros nombres, que no voy a decir, pero cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo nos simplifica la vida y nos hace ver únicamente, órale a Dios tu Padre, en el nombre de Jesús, invócalo. La Biblia nos invita, el espíritu de Egipto se desvanecerá. Busqué en internet una definición y dice olvidar o hacer desaparecer de la mente una idea, una imagen o un recuerdo. Entonces cuando llegamos a Jesús y nos conectamos con el Dios vivo, de verdad que sucede eso. Empezamos a olvidar y empiezan a desaparecer cosas de nuestra mente. Y cuando Dios trae algo a nuestra mente, un recuerdo, nunca lo hace para condenarnos ni decirnos, ni hacernos sentir mal, simplemente porque Él algo quiere hacer. Si recordamos que ofendimos a alguien, que traicionamos a alguien, es para que podamos pedir perdón y aún, si es posible, arreglar la situación, pero nunca para una situación diferente. Dice, para terminar, 1 de Pedro 1:17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esto cierro el concepto que puse, que la contaminación espiritual la tenemos o la heredamos.
Pero para las dos cosas existe, desde la perspectiva de la palabra de Dios, solución. Si la tenemos porque nosotros, sin conocer, desconociendo la palabra de Dios, nos metimos en cosas que no son de Dios, podemos confesarlo y renunciar. Si fue a través de la herencia, aquí dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y la sangre de Jesús tiene la efectividad de limpiarnos de nuestros pecados y aún de borrar esa vana manera de vivir y pasarse al otro opuesto, a una fructífera manera de vivir. Estar dando fruto todos los días, fruto para Dios, fruto cuando tú agarras tu Biblia, lees un capítulo, dos capítulos, estás preocupándote por ti, te estás haciendo un bien a ti mismo. Cuando tú oras a Dios, cuando tú ayudas, compartes tu fe, estás haciéndote un bien a ti mismo porque te estás manteniendo como un pámpano que lleva mucho fruto. Y si estamos dando fruto, dice la Biblia que el Padre nos limpiará, pero para que llevemos más fruto. Y voy a terminar con una oración. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias porque todos los mantos, tú eres la fuente. Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti, Padre. Y yo te doy gracias porque todos los que hoy somos tus hijos, todos los que hoy invocamos el nombre de Jesús, lo podemos hacer porque tu manto nos tocó, Señor. Señor, cesaron los flujos en nosotros como seres humanos, todos esos flujos que nos minaban la vida, la salud del alma, la salud del espíritu, Señor, porque éramos esclavos, Señor, como lo fue Israel en Egipto, Señor, cuando mandaste a Moisés. Estaban esclavizados con cargas por encima de su resistencia física, Señor, trabajando en la edificación de construcciones en honor de otros dioses ajenos, Señor. Gracias porque tú has dicho que no tendremos dioses ajenos delante de ti. Gracias porque nosotros podemos decir que tenemos a tu Hijo delante de ti, que lo invocamos porque Él vive, porque Él resucitó, porque tu gloria lo resucitó, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque, Señor, de verdad y efectivamente, Señor, tu unción pudra el yugo. Señor, y gracias por este avance, gracias por esta quinta parte de este tema. Gracias porque vienen más partes, Señor. Exactamente no sé cuántas vayan a ser, pero gracias, Señor, porque tú nos quieres, Señor, liberados para liberar y libertar, Señor, otras vidas, Señor. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.